Quiero agradecer a la doctora Adriana Tarula por la invitación, en primer lugar, a hacer este curso Preparando al Neurólogo para el Post-COVID y en segundo lugar por invitarme a que presente algunas palabras sobre neuroepidemiología post-COVID. Vamos a desarrollar en estos minutos, en primer lugar, cómo enfocamos, cómo pensamos las complicaciones neurológicas en el contexto del COVID. En segundo lugar, el post-COVID y el long-COVID, a qué corresponden y qué sintomatología es la que se está describiendo. En tercer lugar, voy a dar algunos datos de un estudio que estamos haciendo, unos resultados preliminares de un estudio epidemiológico en Neurociencias Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, las conclusiones. Bien, ¿cómo entendemos las complicaciones neurológicas o qué es lo que pasa con la neurología en el contexto del COVID? Tenemos tres opciones. En el primer punto, lo que vamos a ver son enfermedades, pacientes con enfermedades neurológicas previas que en el contexto de la pandemia, en el contexto de la cuarentena, en el contexto de la infección por el COVID, empeoran claramente su cuadro, tienen mayor riesgo, la enfermedad de Alzheimer tiene mayor riesgo de morbimortalidad y es de las poblaciones que ha sido más afectadas por la pandemia. En segundo lugar, vamos a tener la patología que se da en el momento de la infección aguda. Y vamos a tener dos grupos. Por un lado, lo que llamamos el neurocovid agudo vinculado al coronavirus. Así va a aparecer la clásica anosmia y ageusia, pueden aparecer accidentes cerebrovasculares, encefalitis, un síndrome confusional, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía. Pero además, en el episodio agudo podemos tener sintomatología neurológica aguda no vinculada al COVID, sino vinculada a lo que es un paciente crítico. El ejemplo de esto son accidentes cerebrovasculares, miopatías, etc. En tercer lugar, primer lugar las enfermedades previas, segundo lugar lo que sucede en el COVID agudo, en tercer lugar vamos a tener las complicaciones o las secuelas neurológicas en el post-COVID o a posteriori del COVID agudo. Y ahí nos vamos a encontrar, por un lado, con lo que llamamos el neurocovid a largo plazo, de 4 a 12 semanas, y los pacientes pueden tener fatiga, cefalea, anosmia, ageusia, trastornos cognitivos, trastornos en el sueño, deficiencias motoras, neuropatía. Y también podemos tener sintomatología que se mantiene o que puede aparecer más de 12 semanas después del COVID agudo. Y así se ha descrito cefalea, fatiga, la llamada niebla mental, la posibilidad de parkinsonismo y la posibilidad de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Desde el punto de vista fisiopatológico, son muchas las vías por las que puede llegarse a la afectación del sistema nervioso. Y como vemos en la diapositiva, este resumen de Lu y colaboradores, en la cual nos muestra que la infección por SARS-CoV-2 ingresa por la nasofaringe, se puede producir la infección respiratoria o la entrada por el epitelio neuroepitelio olfatorio. Si ingresa por la parte respiratoria se puede complicar con una neumonía, lo cual genera hipoxia y nos puede dar sintomatología neurológica, encefalopatía hipóxica isquémica, accidentes cerebrovasculares. Se genera también lo que conocemos como la tormenta de citoquina, cuadros coagulantes, trastornos en la coagulación, lo cual puede generar trombosis y puede ser la base
de accidentes cerebrovasculares o de falla multiorgánica o aún de encefalopatía hepática o alteraciones a nivel endoteliar vascular propiamente dicho, lo cual genera una infección sistémica y la posibilidad de una reacción antígeno-anticuerpo. Pero también la entrada por el nervio epitelio olfatorio puede darnos lo que conocemos clásicamente como la anosmia y la ageusia, determinar una infección del sistema nervioso y ser base de lo que es el long COVID, de una meningoencefalitis o de un trastorno antígeno-anticuerpo. En este contexto vamos a ver cómo se define, qué es lo que se habla de long COVID y post-COVID. Y lo que vamos a tener ahí es una serie de definiciones que nos daba el NICE y que habla que el COVID agudo son los signos y síntomas de COVID hasta las 4 semanas. El long COVID son los signos y síntomas que persisten entre 4 a 12 semanas. Y el post-COVID son los signos y síntomas que se desarrollaron durante o posterior a una infección por SARS-CoV-2 y que continúan por más de 12 semanas y no se explican por otro diagnóstico alternativo. Uno de los trabajos más importantes es el de Taquet, de la versión de psiquiatría de Lancet, que nos va a mostrar más de 236.000 pacientes que sobrevivieron al COVID-19 y que fueron evaluados las historias clínicas para ver qué es lo que pasaba a los 6 meses posteriores de la infección aguda. Y así estos autores encontraron 33% de incidencia de complicaciones neurológicas o psiquiátricas a los 6 meses. El 38% si los pacientes habían sido hospitalizados, si habían estado en terapia intensiva un 46% y si habían tenido una encefalopatía un 62%. Cuando vemos la literatura podemos hablar de síntomas post-COVID o de enfermedades post-COVID. Síntomas post-COVID, esta revisión en la cual participamos con Begui y colaboradores de OMS, 63% de los pacientes fatiga y debilidad muscular, 44% dolores de cabeza, 28% trastornos cognitivos, 26% trastornos en el sueño, 23% ansiedad, depresión. En el trabajo de Taquet, que enfocan hacia enfermedades neurológicas y psiquiátricas, el 17% de los pacientes tenían ansiedad y depresión, 2% neuropatía, 2.5% accidente cerebrovascular, de 0,6 al 4.2% demencia, 2.2% insomnio y 1.4% psicosis. Bien, ¿qué es lo que hicimos para evaluar el contexto de post-COVID y qué pasa desde lo neurológico y psiquiátrico en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Con el grupo Neurociencias Buenos Aires, que coordina la doctora Adriana Tarula, planificamos un estudio en el cual, en primer lugar, convocamos para la parte de metodología a Ismael Calandri y a Javier Liera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos colaboraron las licenciadas Carolina Fernández Díaz, Emilia Muschetti y el doctor Facundo Escadrón, y los servicios de neurología del Hospital Subizarreta, Ramos Mejía, Durán, Piñeiro, Pirovano, y la segunda etapa la tenemos planificada con la doctora Nora Grañana. ¿Cuál es la pregunta que nos hicimos? ¿Cuál es la prevalencia real de los signos y síntomas neurológicos y psiquiátricos post-COVID en los sujetos con diagnóstico positivo por medio de un PCR del registro de la ciudad de Buenos Aires? A partir del registro de la ciudad de Buenos Aires de pacientes COVID positivos, sintomáticos y asintomáticos, realizamos un muestreo aleatorizado por edad, sexo y comunas de la ciudad de Buenos Aires.
En segundo lugar, una vez que teníamos estos grupos aleatorizados, se realiza una entrevista telefónica a los 6 meses mediante un protocolo epidemiológico retrospectivo. Si esta entrevista telefónica es positiva, se deriva a uno de los servicios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si es negativa, se vuelve a hacer una entrevista telefónica a los 12 meses. Si es positiva, se deriva. Si no, digamos, no sabemos si continuaremos el estudio. Bien, ¿qué es lo que tenemos como resultados preliminares? En primer lugar, hasta el día de hoy hemos realizado 180 contactos, tuvimos que descartar 82 por datos incompletos, menores, porque no contestaban, y así logramos 98 sujetos evaluados. En la parte inferior en el centro lo que podemos ver es la distribución por edad y por sexo de los sujetos entre 20 y 95 años. El promedio de edad de los datos demográficos fueron el promedio de edad 48 años, el 55% fue de sexo femenino, 76% estaban vacunados, los antecedentes personales 22% hipertensión, 4% diabetes, 10% obesidad, 11% asma, 1% deterioro cognitivo, 0% Parkinson, 3% cefalea. ¿Qué es lo que fuimos a ver? ¿Qué era lo que sucedía a los 6 meses? Y lo primero, antes de ir a los 6 meses, hicimos una distribución de sujetos en relación a la severidad del cuadro del COVID agudo. Y nos encontramos, como corresponde, porque estábamos yendo a la comunidad, que el 85.7% eran ambulatorios con síntomas mínimos, 12.1% habían sido hospitalizados con síntomas moderados y 2.2% habían sido hospitalizados con síntomas severos según la clasificación clínica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué resultados encontramos hasta ahora? En primer lugar, el 19% seguía teniendo cefalea a los 6 meses, 27% mialgia, 7% anosmia, 13% mareo, 15% síntomas extrapiramidales, 22% insomnio, 22% niebla mental y 31% ansiedad. Si nosotros listamos todos los síntomas neurológicos y psiquiátricos, que es lo que nos encontramos a la izquierda, más del 35% de los sujetos tenían este tipo de sintomatología. Lo cual, si nosotros lo multiplicamos por el número de casos de coronavirus en Argentina, 5.246.998, nos vamos a estar encontrando cuál es el impacto de pacientes con quejas neurológicas y psiquiátricas post-COVID. Bien, para terminar, las conclusiones: hay síntomas neurológicos y psiquiátricos posteriores al COVID agudo. El 30% de los pacientes con COVID leve o asintomáticos tienen sintomatología, asintomáticos en agudo, tienen sintomatología neurológica o psiquiátrica a los 6 meses. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, fatiga, dolores musculares, problemas de memoria, insomnio, depresión y cefalea. La OMS ha propuesto que los sistemas de salud prevean estas complicaciones y se preparen para reducir las secuelas post-COVID. Muchas gracias.